Pues en ese coche va Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, cuando la policía le ha llevado al pueblo del Campillo para inspeccionar su casa. Los vecinos estaban esperándole para increparle. Como veis, uno de ellos se ha subido al capó del coche para agredirle. Pues mientras hoy hemos ido conociendo con el paso de las horas los detalles de la investigación al asesino confeso de Laura Luelmo, mientras la policía trata de averiguar qué pasó realmente ese día, si Laura estuvo viva durante 2 días, si estuvo retenida o no, si es cierta la versión que da Bernardo Montoya, que todo apunta a que no. Algunos políticos han decidido usar el dolor de todo el país por este trágico suceso, una vez más, para remar en su beneficio y en este caso pues volver al debate de la prisión permanente revisable. Es lo que se llama populismo, cuando los líderes políticos que aspiran a presidir el país utilizan los argumentos de barra de bar para justificar incluso la pena de muerte. Ayer empezó a hacerlo Vox, no esperó mucho tras la aparición del cuerpo de Laura y hoy, ¿para qué esperar más? Se ha sumado el PP. Pues Laura ha confirmado hoy que se ha confirmado hoy, que sufrió una agresión sexual, aunque el asesino confeso lo ha negado en su declaración. Para Pablo Casado, la mejor forma de que violadores y asesinos dejen de hacerlo es estando en la cárcel. Eso es lo que ha dicho hoy para volver a insistir en la no derogación de la prisión permanente revisable, que está en vigor hasta que los tribunales se pronuncien. Está en vigor y eso no hace que las violaciones y los asesinatos desaparezcan, ni lo hace en países donde la criminalidad es mucho más alta, existiendo pena de muerte. La prisión permanente revisable como la mejor fórmula para evitar casos como el de Laura Luelmo, es lo que apunta Pablo Casado. Sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados. Visión que choca con la realidad porque los datos no le respaldan. Penas más duras no evitan que se cometan delitos graves. Fijémonos en Estados Unidos. Con cadena perpetua y pena de muerte en vigor, las violaciones aumentaron un 3% en 2017. Ese mismo año el FBI contabilizó 17.284 asesinatos. El presidente del gobierno recuerda a Casado que su solución mágica está en vigor y que, a diferencia de lo que él defiende, no ha evitado el crimen de Laura. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. Aunque aclara que el gobierno no moverá ficha hasta que el Constitucional se pronuncie. La posición del gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y así de tajante respondía el líder del PP, Ione Belarra, de Podemos. Que lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, Basta ya, señor Casado, basta ya. Intervención que Carmen Calvo ha agradecido, a la vez que ha criticado las políticas del PP en esta materia. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres, donde la derecha ha hecho nunca nada. Recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país. La prisión permanente revisable fue aprobada por el PP y se ha aplicado en 5 ocasiones en 3 años, en contra del criterio de numerosos penalistas.
Más de 100 catedráticos firmaron en marzo un manifiesto en su contra. No disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes de hasta 30 años de prisión por un delito y hasta 40 años por la comisión de varios. Compromete además algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía define la prisión permanente revisable como una forma de venganza ilimitada, pero no de reinserción, la base de nuestro sistema jurídico. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Acusan al PP de hacer populismo. El auge del feminismo ha hecho que el machismo, como respuesta, invente todo tipo de bulos. Partidos ultraderechistas como Vox alertan de denuncias falsas o niegan la violencia machista. Y nosotras desmentimos las mentiras que se vierten sobre el feminismo para atacar a las mujeres. Si queréis más información también lo tenéis hoy en la página web de Público. El 8M hizo que miles de mujeres salieran a la calle para decir basta. Ante esta ola, partidos como Vox han respondido negando la violencia machista y con todo tipo de mentiras para atacar al movimiento feminista. Y quiero una ley que también proteja a mis 2 hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. Parece que es que aquí estamos en el país donde todos los hombres, por el hecho de ser hombres, somos maltratadores y las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son maltratadas. En Público desmontamos estos bulos. El rumor más utilizado por la ultraderecha contra las mujeres es que las denuncias falsas dañan a millones de hombres, pero los datos demuestran que es rotundamente falso. Entre 2009 y 2017 se registraron más de 1 millón de denuncias por violencia machista, según la Fiscalía General del Estado. Y el porcentaje de denuncias falsas es, atención, de un 0,01%. Si nos centramos en los datos solo de 2017, de 166.260 denuncias, solo 2 fueron denuncias falsas, es decir, solo un 0,001 del total. Otro de los bulos es que la violencia machista no existe y que su ley es anticonstitucional. La violencia de género existe y tiene reconocimiento legal no solo en España, sino a nivel internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Beijing o el Convenio de Estambul la recogen, también nuestras leyes. Se producen cerca de 500 denuncias al día por violencia machista, según el Consejo General del Poder Judicial. Y el mismo Tribunal Constitucional dictó en 2010 que la ley española es constitucional y que no discrimina a los hombres. Otro bulo es que hay más hombres asesinados por mujeres que mujeres asesinadas por hombres, pero otra vez los datos desmienten las teorías negacionistas del machismo. Según el último informe del Ministerio del Interior, los hombres asesinados en España mueren mayoritariamente por reyertas, concretamente 1 de cada 3, mientras que las mujeres mueren asesinadas por la violencia machista, 1 de cada 2. Casi el 90% de los homicidios han sido en manos de hombres, mientras que un 10% han sido en manos de mujeres. Que los asesinatos a mujeres son realizados por extranjeros es otro de los rumores que han hecho fortuna, pero la realidad es que el 60% de los asesinatos machistas en 2018 los cometieron hombres españoles, mientras que el 40% fueron en manos de extranjeros, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Una vez más, los datos, recogidos por nuestra compañera Ana Bernal Triviño, desmienten el machismo. ¡Sin respuesta! La prórroga obligatoria del contrato del alquiler, pasando a otro tema, pasa a ser de 5 años y la fianza a exigir
se limita a 2 mensualidades. El Ejecutivo no contempla medidas de intervención en el precio del mercado del alquiler pactadas con Podemos. Algunos de los puntos que recoge el decreto ley aprobado el viernes por el Ejecutivo. A continuación os dejamos mucho más claras las respuestas que necesitáis si estáis buscando piso para alquilar. ¿Cuándo vence mi contrato? Salvo que tengan una duración determinada, los contratos serán de 5 años si el propietario es un particular y de 7 años si se trata de una persona jurídica. Una vez pasado este tiempo, si ninguna de las partes rescinde el contrato, que habrá que avisar con 30 días de antelación, quedará prorrogado por otros 3 años. ¿Cuánto hay que pagar de fianza? En el caso de las viviendas será de una mensualidad, pero podrá pedirse hasta 2 meses de fianza si se trata de un aval bancario. Si el arrendamiento es para otros usos, la fianza será de 2 meses. ¿Pueden subirme el precio en cualquier momento? Este decreto no incluye ningún tipo de medidas para controlar el precio del alquiler, que ha subido de media en España un 18% desde 2013. Solo legisla que cada año durante la duración del contrato podrá revisarse la renta en las condiciones que se haya pactado. ¿Qué pasa si el dueño necesita el piso o lo vende? El arrendatario solo podrá reclamar el piso para vivir si lo necesita él o ella, sus padres o sus hijos, y solo si ocurre durante el primer año de contrato. Si lo vende, el inquilino tendrá derecho a cumplir el contrato vigente, a no ser que se pacte lo contrario. En ese caso, habría que indemnizarle por los daños y perjuicios causados. ¿Cuándo van a desahuciarme si no puedo pagar el alquiler? El arrendatario deberá informar al inquilino de que tiene que acudir a los servicios sociales. Si estos detectan una situación vulnerable, el desahucio puede suspenderse durante 1 mes si el propietario es un particular y 2 meses en el caso de que el dueño sea una empresa. ¿Qué va a pasar con los pisos turísticos? Las comunidades podrán limitar el número de pisos turísticos en los edificios si así lo deciden 3/5 partes de los propietarios. Además, podrán establecer cuotas especiales o incluso hacer que paguen más por los gastos comunes de la vivienda. El exministro popular Ignacio Zoido usaba habitualmente las residencias de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, pese a no estar vinculado de manera alguna al cuerpo. Lo hacía acogiéndose a una excepción en la normativa del organismo que fue redactada durante el franquismo y que también da especial protección a huérfanos en situación de vulnerabilidad. El caso de María, de 60 años, discapacitada y con pocos recursos económicos, pero desde hace 4 años la Asociación Pro Huérfanos quiere desahuciarla. La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil cuenta con edificios, locales y residencias financiados a través de las donaciones, pero también a través de los sueldos de los guardias civiles. El 1% de cada sueldo mensual de cada miembro del cuerpo va a parar de manera obligatoria a la asociación. Fondos que irían destinados a la protección de huérfanos y viudas, en especial cuando están en situación de vulnerabilidad. Es el caso de María, de 60 años y con un 35% de discapacidad, y que ahora va a ser desahuciada por la asociación. Pues empezó mi lucha cuando falleció mi madre. No me quisieron subrogar el contrato y me dijeron que tenía que abandonar la vivienda, y entonces yo tenía que entregar las llaves a la Asociación Pro Huérfanos, pero no se las entregué. Aún escribiéndole cartas con burofax y todo, no recibí ninguna respuesta. Nada, pero es que recibí el silencio por respuesta como si no existiera. En estas cartas María explicaba su situación de extrema vulnerabilidad, una condición recogida en la normativa del organismo que data de la época franquista, exactamente de 1960, y que da especial protección a los huérfanos vulnerables. A mí ellos no me han hecho ningún regalo.
un regalo de ninguna clase, porque es que yo estaba pagando mis 500 euros, 486 euros, que yo no dejé de pagarle incluso cuando tenía que entregarle las llaves, y ellos me devolvían el dinero. Ellos no lo querían, claro, porque ellos lo que ya tenían pensado era desahuciarme. Entonces lo que hice fue escribirle cartas. Pero a María no le contestó a nadie, ni siquiera el exministro Zoido. Y eso que cuando él se hospedaba en una de las residencias de la asociación, ya sabía que una sexuagenaria de pleno derecho iba a ser desahuciada por el mismo organismo que a él le invitaba a hospedarse. Y esto lo hizo antes y después de ser ministro. Porque es que Zoido, cuando ha entrado en la residencia, sabía que a escasos metros vivía una huérfana que estaba desahuciada. A Zoido le escribí 4 cartas. Pero Zoido no me contestó a ninguna de las cartas. Y entonces trataron mejor a Zoido, sin pertenecer al cuerpo, mejor que a mí. Entonces tú te puedes imaginar cómo se puede sentir una huérfana que ha sido ignorada por ellos y que sin embargo acogen a una persona como Zoido que no pertenece al cuerpo. Horrible, de verdad. Estuve en tratamiento psiquiátrico, en tratamiento psicológico hasta hace poco. Yo he sufrido mucho porque yo sé lo que es caer en depresión, por lo que supone un desahucio. Pues nos vamos ya. Seguimos en contacto en público.es, ya sabéis, y en las redes sociales con La Última Hora. Gracias y hasta mañana. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.